Bueno, preguntarle si se ha leído el boceto, si se leyó el boceto un poco por encima. Cortado ahora mismo. ¿Cómo? Se ¿No? corta. Se corta de vez en cuando la conversación. Sí, se está cortando. Tú me oyes bien, ¿no? Sí, perfectamente. Ahora te oigo mejor, parece que ahora te oigo más claro. Vale. Le preguntaba que si había podido leerse el boceto que le envié hace tiempo, el boceto de la entrevista, o sea, un poco por encima de las preguntas que tenía pensado hacerle. No, Bueno, pues antes de comenzar la entrevista, a ver, había pensado en preguntarle un poco primero sobre su propio proyecto o sea, su propia experiencia dentro del ámbito de la genética del trastorno bipolar, si bien ha sido investigación propia suya o si lo conoce de primera mano o lo ha estudiado en profundidad, lo que nos pueda contar del tema, un sí. poco. Esos son cuatro preguntas. Un poco, pues primero, si ha investigado alguna vez en la genética, después, cuáles cree usted que son los mayores avances en la investigación con el trastorno bipolar? Y después, los objetivos para el futuro y la clínica, la aplicación clínica de la que se ha llevado a cabo. Y después, bueno, nosotros estamos haciendo un blog, como ya le Vale, hombre, yo comentaba, de investigación de... voy a hablar y te... Dígame, Ahora se vuelve a entrecortar, te dejo ahí. dígame, no, No, que digo que yo se lo bien, ¿eh? Yo entrecorta. le oigo bien. Vale, Ah, eso. te voy contando un poco y vamos hablando. O sea, yo, como sabrás o no, yo tengo ahora mismo un puesto académico, catedrático de psiquiatría, ahora mismo en la Universidad de Sevilla. Tengo un puesto asistencial como jefe de servicio, director de unidad de gestión, investigador, Cibersan, es decir, que tengo varias, tanto académicos, investigadores como asistenciales, ¿no? Puestos más, vamos a decir, de responsabilidad. Mi tema de investigación desde el año 97, 22 años, es esquizofrenia. Esa es mi gran área de investigación dentro de, de las patologías mentales. A eso le he dedicado pues, esfuerzos en áreas de lo que es el conocimiento del cerebro, de la estructura, en investigación con neuroimagen. Hemos hecho mucha investigación clínica, investigación cognitiva, investigación en salud física, metabólica, hígado, prolactina, respiratorio. Hemos hecho investigación a nivel genético también, tanto de DNA, digamos, de todo lo que es la estructura del código genético, a temas de expresión génica en los últimos años. Hemos hecho investigaciones en colaboración en áreas de proteómica, de metabolómica, y últimamente estamos liderando áreas propias en investigación en biología molecular y celular dentro de lo que es como posibles fuentes de nuevas de dianas terapéuticas, ¿no? Es decir, que, dicho así, es decir, que todo eso es muy centrado en esquizofrenia. ¿Qué me toca a mí del bipolar? Del bipolar me toca quizás la parte en común. Como sabes, a nivel sobre todo genético hay un debate muy presente, y que los datos nos llevan a una reconsideración, vamos a llamarlo así, de lo que son las fronteras diagnósticas de los actuales entidades clínicas o nosológicas que utilizamos en nuestra clínica. Es decir, ¿es biológicamente distinto el trastorno bipolar de la esquizofrenia? Esa es una pregunta, lo podemos llevar a muchas otras patologías, ¿no? Y ahí hay un área de mucha comunalidad, de solapamiento, que es la genética del bipolar, del trastorno bipolar, y la genética de la esquizofrenia, ¿no? Es decir, y ahí sí que algo hemos hecho en colaboración, GWAS, es decir, estamos al tanto de la literatura, porque lógicamente es un tema que tenemos que discernir. Y últimamente, bueno, hay un paper que salió en Science en el cual somos colaboradores, es decir, estos son multicéntricos y papers de mucha gente, de mucho esfuerzo, y nosotros contribuimos, somos autores, coautores, pero de una manera muy de colaboradores, en el cual se hacía un estudio de cuál es la heredabilidad compartida entre los trastornos psiquiátricos y comparado a lo que ocurre con los trastornos neurológicos, ¿no? Y ahí hay un tema que es cuestionable, que yo creo que se nos puede escapar a lo que tú y yo queremos hacer hoy, pero que nos lleva a un debate cuestionable desde el punto de vista de cómo se desarrolla ese trabajo, que es un trabajo, un milestone, pero que va a ser claramente referenciado
en el cual se concluye, insisto, de una manera simplista, pero yo creo que nos sirve, que igual que desde el punto de vista genético los trastornos neurológicos se diferencian muy claro y prácticamente no comparten nada de las bases genéticas. Estamos hablando de una parte de la genética, que es todo el tema de los SNPs, de las variantes comunes en población. Cuando vamos a patología psiquiátrica, esos cruces son muy grandes. Es decir, que de la esquizofrenia bipolar, que aparecen ahí cruces con trastornos de conducta alimentaria, con rasgos de personalidad. Es decir, que en psiquiatría la maraña de conexiones es muy, muy grande, lo cual nos dice que genéticamente parece que no los tenemos muy bien definidos porque comparten muchas bases genéticas, y cuando nos vamos a otra patología, decimos, bueno, a ver si esto es un problema del método. Cuando nos vamos a patología neurológica, esclerosis múltiple, migraña, ahí no hay ningún tipo de cruz. Es decir, que la genética del Alzheimer se diferencia mucho. Eso es un paper publicado primavera pasada, me parece, en Science, en el cual. Y ahí es donde yo, hasta ahí llego. Es decir, hasta ahí, ahora sí, como te decía, yo no soy experto ni mi área es el bipolar, pero a partir de ahí podemos, es decir, que conozco literatura y podemos, si te parece, hacer la entrevista, ver qué tal, o lo que tú me digas, y luego vemos si queda bien o si no queda bien. Sí, pues perfecto, genial, perfecto, yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, yo habíamos estudiado ahora, a última hora, un poco el currículum que tiene usted. Entonces, nada, bueno, eso ya sería decirlo más adelante, vamos, lo colgaríamos en la entrevista de alguna otra manera, pero vamos, confirmar que ahora mismo usted es director del IDIVAL. He sido director de IDIVAL, del Instituto de Investigación de Valdecilla, hasta hace un mes. Ahora mismo he cambiado Santander por Sevilla y ahora mismo estoy en la Universidad de Sevilla. Vale. Desde el 1 de abril, es decir, mes y medio. Mes y medio. ¿Qué tal el cambio? Bueno, aquí andamos, con mucho calor. Claro. Bueno, pues entonces, al margen de eso, claro, las preguntas yo se las puedo hacer y en función de si escapa o no del ámbito, porque claro, está muy relacionado, entonces si escapa ya como no está muy bien marcada la frontera, delimitada la frontera entre la relación esquizofrenia-trastorno bipolar en la genética, como decía usted, era una maraña. Dentro de los trastornos psiquiátricos, pues hay un poco una maraña y un poco hay mezcla, entonces le puedo hacer las preguntas y si ve que... Vale. Perfecto. Entonces, la primera pregunta es si usted conoce cuáles han sido los objetivos dentro de la investigación de la genética del trastorno bipolar hasta el momento. Vamos a ver, cualquier investigación, digamos, en general, ¿no? Dentro del ámbito de la psiquiatría o de la salud mental, hasta ahora yo creo que ha sido la mayoría de la investigación, la gran mayoría de la investigación ha sido una investigación muy descriptiva, ¿no? Es decir, de una genética en la cual lo que estamos viendo es que desde el punto de vista clínico, la esquizofrenia o el trastorno bipolar tiene una asociación familiar, que esa asociación familiar es mucho más frecuente en personas que comparten digamos, el código genético, como son los gemelos monocigotos, que como sabes tienen el 100, compartimos o comparten el 100% de la carga genética o del código genético, y ahí vemos que hay una concordancia en bipolares. El abanico es un poco más amplio, o sea, hay estudios que llevan a un 40%, a un 70% de concordancia. En esquizofrenia está alrededor del 50%, es decir, que independientemente de la cifra, está claro que hay un componente genético, pero también está claro que no es el único componente que somos capaces de identificar con las herramientas que tenemos ahora mismo para buscar cuáles son las causas. Entonces sí que hay y a partir de ahí la investigación, lo que se ha ido creciendo, y en esquizofrenia también, pues lo primero eran estudios de asociación, de linkage, en ver cuáles eran centrándonos en SNPs individuales, cómo eso se ha ido creciendo a nivel de SNPs, y ahora estamos con estudios, como sabes, que son los Genome-Wide Association Studies, que lo que son los GWAS, ¿no? Que eso lo que hacemos es hacer con un chip, hacemos un barrido de cientos de miles de SNPs, ¿no? SNPs son las variantes comunes en el genoma. Entonces, esto es lo que ahora mismo está marcando las líneas de investigación
en bipolar. Quiere decir que en ese área, luego podemos hablar, si quieres, de todo lo que son los cambios o las alteraciones genéticas de las copy number variations, que son todas las delecciones y las duplicaciones, cambios muy groseros o cambios más grandes dentro del genoma, con duplicaciones o delecciones, o lo que no tiene nada que ver, o lo que son las copy numbers de novo, quiere decir, las mutaciones de novo, ¿no? Que serían otros componentes. Pero si nos centramos en lo que son las variantes comunes que tiene la población general, y lo que lo estamos viendo es que esas variantes que las tenemos todos, enfermos y no, ¿cuál es la frecuencia que esas variantes, que son los SNPs, aparecen en la muestra afecta? Y esos son los estudios de GWAS. Y si nos centramos en esto, todo el crecimiento de estos últimos años, lo que está, tanto en esquizofrenia como en bipolar, lo que está ocurriendo es en organizar, en montar grandes cohortes o grandes estudios, no son cohortes, en grandes estudios de pacientes. Y el último de bipolares es un estudio publicado en Nature Genetics, yo creo que es este mes o el mes pasado, donde se estudiaban 20.000 pacientes y 30.000 o 20 y tantos mil, 30 y tantos mil controles europeos, y lo que se identificaba eran 30 locis, 30 lugares de estos, digamos, donde hay estas variantes comunes asociadas a esquizofrenia, a bipolar, pero 30, ¿no? Ese es el título de Nature Genetics del artículo que sale recientemente. Es decir, que ¿hacia dónde va? Va hacia un estudio amplio del genoma para ver si somos capaces de identificar cuáles son esas variantes SNPs, Single Nucleotide Polymorphism, es decir, cambios que están asociados en frecuencia, ojo con esto, que no es una alteración patológica, sino que esa variante común, cómo cambia la frecuencia en las poblaciones afectas, ¿de acuerdo? Y eso, el último paper, que es reciente, hace un mes, localiza 30 lugares que estarían asociados, cambios en esos lugares estarían asociados a la esquizofrenia, al bipolar. Pero me va a salir esquizofrenia mucho porque, como ves, es mi área. No, sin problema, sin problema. Entonces, en principio, bueno, tal y como lo estoy entendiendo yo, que bueno, veamos si lo estoy entendiendo bien, en principio, no se está encontrando una causa, o sea, una relación causal directa o sea, contener esos SNPs, estos 30 SNPs con padecer bipolar, sino que se está estudiando dentro de la gente que se sabe que padece el trastorno bipolar, cómo de frecuentes son estos SNPs, ¿no? Exacto. Lo que después puede tener o no relación causal con la aparición del trastorno. Exacto. Y eso que acabas de decir, esa es la clave, quizás, de lo que tú decías de hacia dónde vamos, ¿no? Es decir, que ahora mismo es muy observacional. Hay un trabajo ahí que no sé si es un trabajo que, digamos, ahora ya va a salir uno, yo espero que en los próximos meses, pero el último GWAS grande de esquizofrenia salía como el SNP, el Loki, el lugar con más, donde había más diferencia en la variación del SNP entre esquizofrenia y controles, salía un gen relacionado con el complemento, con el CD4. Estamos hablando del complemento. Entonces, ese fue un trabajo que se publicó, un GWAS como este que estamos hablando de bipolares, y luego salió otro paper diciendo, bueno, si este es el gen, si esta es ¿qué pasa con esta proteína? Siguiendo que me sigues bien el pensamiento, y cómo esto está afectando a la estructura cerebral, al comportamiento, a la cognición. Y eso fue otro paper que se publicó posteriormente, en el cual, haciendo un estudio mucho más complejo, intentábamos, porque también éramos nosotros coautores de aquello, intentábamos ver, vale, muy bien, la observación en estos estudios, digamos, poblacionales de GWAS me llevan en ese momento al CD4, ¿no? En esquizofrenia. En este caso, nos llevarían a esos 30 loquis de bipolar. Pero ahora la pregunta y la clave no es esto, sino decir, esos genes que tienen una frecuencia alélica diferente de manera significativa con la población general, esos genes, ¿cuál es la funcionalidad
y realmente si uno tiene alteración ahí, ¿qué le está pasando en procesos biológicos, inmunológicos, infecciosos, proteómicos, de lo que tú quieras, ¿no? Y ese salto, ese gap, es todavía un territorio prácticamente desconocido en salud mental en general. Claro, pero me imagino que también es un territorio difícil porque para ahora descubrir los efectos que puede tener esa mutación, quiero No, decir, no son mutaciones, perdón, no son mutaciones, son cambios en los nucleótidos de sí, manera normal. Es decir, que en vez de tener una adenina, tienes una guanina, o en vez de una citosina, tienes una tiamina, ¿no? Es decir, que estás ahí, ¿no? Es claro, decir, por eso son sí, cambios de pues sí, sí, función. sí, no son mutaciones, sino polimorfismos, efectivamente. Pero vamos, que lo que quiero decir es que cómo se puede ahora, cuáles serían los pasos, el último paper que comentaba, donde sí que relacionaban, en el caso de la esquizofrenia, por ejemplo, la mutación en o sea, el SNP para el CD4, para el gen de la proteína del complemento CD4, ¿cómo se puede investigar ahora que eso produzca los síntomas que se observan en tal patología, en la esquizofrenia? Claro, ahí está la gran dificultad porque nosotros ahí nos movemos con modelos, los modelos animales nuestros son modelos muy aproximativos, ¿no? Es decir, ¿cómo decimos? Es imposible que nosotros sepamos si un ratón tiene alucinaciones o si está delirando, ¿no? Alteración del contenido del pensamiento. Eso no lo podemos tener, no lo tenemos. Es decir, que todo lo que es la exploración a nivel de modelos animales de la psicopatología en funciones cognitivas superiores o en funciones intelectuales es imposible, ¿no? Porque el ratón no podemos saber si está oyendo voces o si no está oyendo ruidos, es muy difícil o imposible. Entonces, lo que tenemos son modelos aproximados, en modelos que son comportamentales del ratón, en el cual si sabemos que si esta persona se le estimula o se le modifica, se le manipula genéticamente de tal manera, el ratón va, o si se le estimula con determinadas drogas, se puede hacer unos modelos que se llaman de esquizofrenia o de bipolares like, es decir, que asemejan a lo que es el trastorno. Entonces, ahí sí que podemos sacar ciertas inferir por lo menos información que nos dirija o que nos guíe hacia investigaciones futuras más aplicadas a humanos. Pero como dices, ahí ese es el gran peldaño que nos hace muchas veces fracasar en el avance de la investigación en patologías mentales, ¿no? Porque no lo tenemos, claro, no lo tenemos. Nosotros, en algún área que te digo que estamos haciendo últimamente de esquizofrenia, lo que hemos hecho es decir, bueno, nosotros en sangre periférica vemos alteración no de SNP, sino en expresión génica, en genómica de determinados genes, ¿vale? Y luego los modificamos en sangre periférica con los fármacos, los modificamos. Y luego nos hemos ido a ver cómo es la expresión de estos genes en ratones de madres esquizofrénicas, que entendemos que en ratones de madres que se les ha producido, hay distintos modelos de esquizofrenia, esos ratones de hijos, digamos, ese cerebro de hijos de madres esquizofrénicas, en teoría, los que tienen los patrones conductuales de esquizofrenia tienen unas alteraciones en la expresión de esas proteínas que parece que asemeja esto que yo te estoy diciendo o que se parece a lo que te estoy diciendo de las alteraciones en sangre periférica. No sé si igual te estoy Sí, perdiendo todo esto. No, ¿me sí. sigues? Pero ahí, a partir de ahí nosotros nos vamos a modelos celulares. Es decir, bueno, si estos genes están alterados en los pacientes y cuando nos vamos a los ratones que en teoría tienen esquizofrenia también tienen una alteración de la expresión, oye, vamos a ver estas proteínas, vamos a ver estos genes y estas proteínas, cómo a nivel in vitro, a nivel celular, somos capaces de modificarlas o qué rutas de señalización o qué factores de transducción son los que están operando para la expresión. Y eso es algo de lo que nosotros en nuestro laboratorio hemos estado haciendo estos últimos años, pero con dificultad y con mucho. Pero sería intentar romper o acortar ese gap que tú me estás diciendo, ¿no? Pero siempre con una cierta inferencia, ¿no? Es decir, sin que haya una evidencia que nos pueda decir, no, no, esto está, porque si tuviéramos muestra oncológica, pues nosotros somos capaces de ver el patrón de expresión de las proteínas en el tumor, en qué tumor, en qué está, y a partir de ahí sacar conclusiones. En salud mental, como tú bien dices, no tenemos esas muestras, ¿no? Sí. Resumiendo un poco, porque volviendo al tema un poco del bipolar, porque nos vamos, o sea, es imposible no irse un poco a la esquizofrenia y está muy bien. Yo creo que aún así la entrevista va a ser resulta muy interesante,
Resumiendo un poco, con el bipolar no se ha encontrado un loci tan concreto, tan localizado como en el caso de la esquizofrenia, sino son 30 locis de distintos SNPs que significativamente son distintos entre las muestras de control y de trastorno bipolar, ¿no? Es Exacto, así. exacto. Y entonces, bueno, es que hemos cubierto un montón de las preguntas que tenía aquí preparadas para hacer. Entonces, yo creo que voy a ir directamente ya a la última pregunta, y es, ¿cómo cree usted que Ahora hasta te, ahora perdón, lo que Tobias. hemos encontrado, sabemos realmente... Ahora te estoy oyendo mal, Tobias. No te estoy oyendo la pregunta. Ay, ¿me oye bien ahora? ¿Me oye bien ahora usted? Está ¿Me bien. oye? Sí, sí, ahora bien. ¿Ahora bien? Ahora bien, ahora bien. La pregunta era, o sea, hemos visto ya lo que hemos visto Ahora mal, hasta ahora, hemos visto cuáles son los pasos así. ¿Sí? ahora te pierdo. Va y viene la conexión, va y viene la conexión. Vamos a ver si aguanta un poco más. Voy directo a la pregunta ya. ¿Cómo cree usted que se llevarán a la clínica los resultados que se han encontrado, bueno, que se han encontrado hasta ahora difícil, pero que se pueden encontrar en el futuro? Hombre, ahora mismo sí. Futura, muy futura aplicación clínica de... Yo creo que ahora mismo todos los estudios genéticos, es decir, lo que nos están apuntando son a determinadas procesos, mecanismos biológicos que parece que pueden estar relacionados, ¿no? Es decir, porque ten en cuenta que en todo esto, una vez que se hace el estudio descriptivo de cuáles son los SNPs, los Lokis que están, luego hay un estudio posterior que se llama de rutas biológicas, ¿no? Es decir, bueno, esto cuál es en sílico, esto hacia dónde están estos genes, en qué ruta metabólica, en qué proceso biológico se están alterando, ¿no? Es decir, están más asociados, ¿no? Y entonces ahí aparecen procesos biológicos asociados con señalización, con canales de sodio, por ejemplo. Es decir, creo que ir a ese tipo de detalle de que si es el canal de sodio o si son genes de sinapsis o si son procesos inmunológicos, creo que a lo mejor se escapa un poco porque creo que no hay tal nivel de evidencia como para que yo te diga, no, esto va por aquí. Pero yo creo que sí que es bueno que os quedéis con la idea de que una vez que se hace un análisis o se evidencia cuáles son los SNPs, los Loki, que están alterados, luego hay un estudio posterior, sílico, que te digo, de ver, bueno, ¿y esto cómo, estos dónde se agrupan? ¿En qué ruta o en qué proceso biológico o en qué mecanismo biológico se agrupan? ¿No? Y ahí aparecen mecanismos que son ahí son subsidiarios o candidatos a decir, bueno, si hay una alteración de todo lo que es el canal de sodio a nivel de membrana, vamos a mirar esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor por ahí va el tema. Y si es un tema de determinada patología inmunológica innata, oye, vamos a mirar porque y ahí hacia ahí va el crecimiento, porque el paso siguiente, lógicamente, es no quedarnos con la parte observacional de cuáles son los genes que tienen una frecuencia distinta en su variación, ¿no? Que serían los SNPs, sino cuál es el significado biológico de todo esto. Y para complicarlo aún más, ten en cuenta que estamos hablando de una parte de los estudios genéticos, que es las variantes comunes, los SNPs. Pero luego hay otra gran parte que son lo que ocurre con esos copy number variations o las delecciones y las duplicaciones, que ya son alteraciones genéticas más groseras, ya no están en población general, mucho menos frecuente, pero con más penetrancia, ¿no? Y luego las de novo, es decir, que ya no es que sea hereditario, sino que de manera aleatoria o de manera no heredada se produce en ti, se produce un cambio, se produce una alteración genética que te va a dar lugar a tener esa patología, ¿no? Y no nos podemos olvidar, porque si no estamos viendo solo una parte de todo el componente genético, que la heredabilidad de la esquizofrenia está, la heredabilidad, como sabes, es un concepto que lo que viene a decir es qué porcentaje de la variación de la enfermedad es explicada por la genética. Las enfermedades, tanto de esquizofrenia como bipolar, está por encima del 60%, es decir, que son enfermedades que tienen un gran componente, un alto componente hereditario. Pero lo que queremos saber es exactamente no describirlo, sino cuál es el proceso biológico alterado debajo de ese cambio genético, ¿no? Es decir, la fibrosis quística, por ejemplo, como sabéis, es un mendeliano y tenemos nuestro gen. Sabemos que ese gen, cuando se muta, hay una alteración en una proteína y se altera de tal forma que tienes un déficit de una enzima. Perfecto. Ese es, y está ahí. Es un gen, es mendeliano, tiene sus herencias, otras reglas, la dominante y recesiva, como bien sabes.
Pero nosotros no estamos en ese, nosotros estamos hablando de enfermedades que pueden tener un estudio, un análisis, un origen, como ves, poligénico, multigénico, porque estamos hablando en variantes comunes, o que hay otros casos que pueden venir de cambios de dirección o duplicación, o que pueden venir de mutaciones de nuevo. Es decir, que hay muchas o. Entonces, claro, si queremos tener la imagen completa, deberíamos ir intentando integrar la evidencia de cada una de estas líneas. Eso es altamente complejo, pero sin duda en cualquiera de esas dimensiones lo que sí tenemos que tener en cuenta, lo que tenéis que tener en cuenta los jóvenes que tenéis que investigar en esto, es que no nos podemos quedar con la descripción si no somos capaces de ir a la proteína y a la función o al mecanismo biológico alterado en el cerebro de estas personas, porque si no nos vamos a quedar siempre en la parte superficial. Lo que queremos es conocer la biología para modificar esa biología alterada y para, consecuentemente, curar o mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Pues sí, pues vamos, yo estoy, vamos, ya está bien. O sea, yo estoy contentísimo vamos, le agradezco muchísimo que haya podido estar con nosotros, que nos haya explicado todo esto. Desde luego, a veces en algún momento se nos ha ido un poco por la esquizofrenia, pero no creo que difiera mucho. O sea, como decíamos al principio, está muy relacionado con el trastorno bipolar y para el nivel en el cual estamos nosotros investigando y para el nivel en el cual se nos requiere a nosotros este año, pues no, más que suficiente. Entonces, nada, sin decirle nada más, agradecerle mucho de nuevo otra vez que haya podido dedicarnos estos, bueno, más de 26 minutos veo aquí, vamos, ya le estamos quitando toda la tarde y nada más. Como ves, es una función que a mí me es muy grata el hablar con vosotros, con los estudiantes y el poderos transmitir no solamente conocimiento, sino también actitud hacia la medicina y hacia, si puede ser hacia la enfermedad mental más, pero sobre todo hacia la medicina, ¿no? Tenéis que entender que si no hacéis vosotros la investigación, no lo va a hacer nadie. Pues sí, pues tiene toda la razón. Muchísimas gracias, ¿eh? Venga, buenas tardes. Cualquier cosa me dices. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, un saludo.